No todos los enemigos empuñan un arma. Algunos se acercan sonriendo. Te aplauden más fuerte que nadie, se sientan frente a ti, te escuchan como si fueras lo más importante. Te ofrecen ayuda. Y mientras tú bajas la guardia, ellos ya han empezado a trazar el mapa de tu caída. Una caída silenciosa, elegante, sin rastro visible. No hay sangre, solo vacíos. No hay gritos, solo silencios que pesan. El error más grande del ingenuo no es confiar en quien lo hiere. Es confiar ciegamente en quien lo acompaña. Porque los verdaderos depredadores emocionales no se anuncian, se camuflan. No rugen, susurran. No atacan, esperan. Y tú, buscando afecto, aprobación o compañía, los dejas entrar. Les abres la puerta creyendo que son refugio, sin darte cuenta de que has recibido a tu propio verdugo. Maquiavelo lo entendió con una claridad que todavía incomoda. El peligro más letal es aquel que jamás se presenta como tal. El enemigo más eficaz no golpea. Observa. No se enfrenta. Te rodea. Los lobos no siempre muestran colmillos. A veces se visten de cordero y se convierten en maestros del disimulo, estrategas de las emociones, artistas en manipular sin tocarte, en desgastarte sin exigir nada, en romperte sin siquiera levantar la voz. Están en todas partes, en el trabajo, en la familia, en las relaciones más íntimas. No buscan matarte. Quieren algo más rentable, tu sumisión, tu energía, tu versión más pequeña, más dócil, más manejable. Porque mientras tú crees que los ayudas, ellos ya están cobrando. Mientras te halagan, te adormecen. Mientras te escuchan, toman nota. Mientras dicen te entiendo, lo que en realidad piden son más armas para usarlas contra ti. Y entonces caes en la ilusión más peligrosa, creer que el amor y el poder pueden convivir sin consecuencias. Pero Maquiavelo lo advirtió, el poder se protege observando, no amando. El amor que se mezcla con estrategia casi siempre termina sacrificado. ¿Quién te rodea realmente? ¿Cuántas heridas vinieron de enemigos declarados, y cuántas de amigos que juraban apoyarte? ¿Cuántas veces bajaste la guardia por educación, empatía o miedo a parecer desconfiado, y pagaste con tu paz interior? ¿Cuántas veces regalaste tu tiempo y energía a alguien que jamás pensó en devolvértelo? Este no es un llamado a la paranoia, sino a la lucidez. Porque lo que no sabes nombrar, no puedes enfrentarlo. Y lo que idealizas, nunca podrás soltarlo. Maquiavelo no era cínico. Era un realista brutal. Nos recordó que la fortaleza no nace de la fuerza, sino de la claridad. De ver lo que otros prefieren ignorar. De sospechar con inteligencia y filtrar con frialdad, sin perder el alma. Hoy conocerás a uno de los más peligrosos. El amable inofensivo. El más aceptado. El más invisible. El más mortal. Porque nadie teme al que sonríe. Nadie sospecha del que nunca levanta la voz. Es como un veneno sin color, inofensivo a primera vista, pero letal con el tiempo. Este personaje no entra en tu vida como un conquistador. Se instala como un huésped. Se acomoda sin ruido, hasta volverse indispensable. Tú crees que encontraste apoyo, pero en realidad le has entregado tus llaves, tus miedos y hasta tus decisiones. El amable no discute, no se indigna, no se expone. Prefiere permanecer neutro, tibio, correcto. Y es precisamente en esa tibieza donde construye su red. Una telaraña invisible que solo descubres cuando ya estás atrapado. Maquiavelo lo habría dicho con frialdad: desconfía del que nunca dice no. Porque quien siempre asiente, o finge, o espera. El amable inofensivo no destruye de golpe. Absorbe lentamente. Se alimenta de tu dependencia, de tu necesidad de ser aprobado. Mientras tú hablas, él escucha. Mientras caes, él permanece. Y mientras tanto, aprende. Aprende que te duele, que te frena, que te mueve. Y lo más perverso es esto: cuando finalmente notes la telaraña, no podrás acusarlo de nada. No habrá pruebas, solo silencios, gestos y omisiones. Y si decides alejarte, sentirás culpa. Porque hasta eso calculó, hacerte creer que el traidor eres tú. Que estás siendo duro con alguien que solo quiso ayudarte. Sentirás que el problema eres tú por no saber aceptar la ayuda. Por desconfiar del que te ofreció cariño. Y ahí entenderás el verdadero poder de este personaje. No solo te manipuló emocionalmente, también programó tu conciencia para que nunca lo cuestiones. Maquiavelo lo sabía. La destrucción más eficaz no necesita espadas, solo acceso.
Y el acceso más completo se gana con una máscara de bondad. Por eso desconfía del que siempre es dulce. No porque toda dulzura sea falsa, sino porque la dulzura que nunca se quiebra puede ser una estrategia para tomarte entero. El verdadero peligro no siempre viene con odio. A veces viene disfrazado de amor. Y ese es el que más profundamente te destruye. 2. El que siempre necesita ayuda. Hay una figura que no amenaza, no hiere, no exige. Al contrario, se presenta rota, vulnerable, dañada por la vida. Su presencia no provoca rechazo, provoca ternura, empatía, ganas de proteger. Y ese precisamente es su poder. Porque en un mundo donde todos quieren parecer fuertes, esta persona domina desde la debilidad. Se vuelve irresistible porque se muestra necesitada. Y tú, con tu bondad, tu culpa o tu historia personal, caes en su red, sin darte cuenta de que el verdadero esclavo no es él. Eres tú. Maquiavelo no confiaba en los desvalidos perpetuos. No por crueldad, sino por lucidez. Porque entendía que la debilidad, cuando se convierte en identidad, puede ser más peligrosa que la ambición. El que necesita siempre algo no quiere avanzar. Quiere arrastrarte. Y cuando lo logra, no agradece. Se instala. Este tipo no te pide ayuda una vez. Te la pide todos los días. Siempre está al borde del colapso. Siempre hay un drama, una deuda, un trauma sin resolver. Siempre necesita que lo escuches, lo salves, lo comprendas. Y tú, al principio, te sientes útil, heroico, especial. Sientes que haces el bien. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Te cansas. Pero no puedes alejarte. Te desgastas. Pero sigues respondiendo. Porque este personaje ha construido una cárcel emocional en la que tú eres el carcelero, convencido de que estás haciendo lo correcto. Y ahí está la trampa. El que siempre necesita ayuda crea una relación desequilibrada. No hay reciprocidad, solo drenaje. Te consume energía, tiempo, atención, recursos emocionales. Y lo hace con tanta delicadeza que nunca puedes acusarlo de manipularte. Porque, ¿cómo vas a acusar a alguien que sufre? ¿Cómo vas a decir no a quien está llorando? ¿Cómo vas a poner límites sin sentirte cruel? Pero Maquiavelo lo habría dicho sin titubear. El que no se salva a sí mismo no quiere ser salvado. Quiere arrastrar contigo su desgracia. Y esa es la verdad más incómoda. Porque no todos los que sufren desean cambiar. Algunos han convertido el sufrimiento en su identidad, en su poder, en su modo de controlar al mundo. Estas personas, con el tiempo, desarrollan una especie de radar emocional. Saben a quién acudir, a qué hora, con qué tono de voz. Saben cuándo parecer indefensos y cuándo colapsar. Saben cómo hacerte sentir culpable si no estás disponible. Y cuando tú, por fin, necesitas ayuda, ellos desaparecen. No porque sean malvados, sino porque jamás estuvieron ahí por ti. Estaban ahí por lo que tú les dabas. Este tipo de manipulación es sutil. Nunca te dirán, tienes que ayudarme. Pero harán que lo sientas. Con su silencio, con su rostro triste, con sus indirectas, con su abandono emocional si no cumple su expectativa. Y tú, por evitar sentirte un mal amigo, una mala pareja, una mala persona, vuelves a caer. Porque la trampa no está en la necesidad. Está en el vínculo emocional que han creado. Tú necesitas sentirte bueno. Y ellos te dan esa oportunidad a cambio de tu libertad. Maquiavelo no odiaba la compasión. Pero la veía como un riesgo cuando no estaba equilibrada por la claridad. Porque el poder que entregas por piedad rara vez regresa. Y el que vive pidiendo, con el tiempo, deja de ver el límite entre su necesidad y tu responsabilidad. Y lo más irónico es que esta figura suele presentarse como la víctima de todo. De la familia, de los amigos, de la sociedad, de la vida. Y tú, al escucharlo, te convences de que nadie lo entiende como tú. Que tú eres su única luz. Que tú tienes el deber de salvarlo. Pero en el fondo, eso no es compasión. Es adicción emocional disfrazada de bondad. ¿Y qué pasa cuando te agotas? Cuando no puedes más. Cuando por fin decides soltar. El que siempre necesita ayuda no te libera. Te culpa. Te dice que lo abandonaste. Que eras igual a todos. Que no lo comprendiste. Y ahí entiendes. Nunca fuiste libre en ese vínculo. Fuiste útil. Fuiste necesario. Fuiste una muleta emocional que jamás fue reconocida como igual. Solo como recurso. Maquiavelo lo diría con frialdad brutal.
El que se deja arrastrar por la miseria ajena, sin límite ni conciencia, termina convertido en mártir de causas que nunca fueron suyas. Porque ayudar no es lo mismo que cargarse la vida ajena. Y ser compasivo no es lo mismo que convertirse en esclavo emocional. Tú puedes ser bueno, pero debes ser lúcido. Porque en la guerra invisible del alma, muchas personas no buscan tu apoyo para levantarse. Lo buscan para no caerse solos. Y si no aprendes a decir basta, el que se desmorona serás tú. Tercero, el empático estratégico. Y en un mundo donde la mayoría apenas sabe oír, este tipo parece un oasis, un refugio, un consuelo emocional. Pero esa capacidad de entenderlo todo no siempre nace del amor. A veces nace del cálculo. A veces, detrás de esa empatía, hay un radar activado. Un escáner psicológico en tiempo real. Un plan tan silencioso como preciso. Maquiavelo lo habría olfateado de inmediato. Porque el empático estratégico no solo escucha, recopila, no solo comprende, analiza, no solo conecta contigo emocionalmente. Te estudia. Y en ese estudio hay una intención oculta. Una pulsión de poder disfrazada de cuidado. Porque el que sabe todo de ti, tiene control sobre ti. El empático estratégico no pregunta por curiosidad, sino por arquitectura. Cada dato que le das, cada emoción que le confiesas, cada sombra que compartes, lo guarda. No en una libreta, sino en un archivo mental perfectamente ordenado. No para herirte de inmediato, sino para construir poder con paciencia. Y tú, sin darte cuenta, le entregas las llaves de tu alma. No porque te lo pida, sino porque sabe cómo provocarlo. Con silencios bien ubicados. Con frases como, debes estar cargando mucho. O, no te juzgo, puedes confiar en mí. Y entonces tú, hambriento de comprensión, te abres. Y cuando te abres, quedas expuesto. Este tipo no necesita manipularte con fuerza. Lo hace desde la vulnerabilidad. Desde el afecto. Desde el rol de confidente ideal. Y tú, creyendo que estás construyendo una conexión real, no notas que te estás entregando emocionalmente a alguien que no está jugando a amar. Está jugando a dominar. Maquiavelo advertía que el poder más efectivo no se impone. Se acepta. Y no hay forma más elegante de ser aceptado que desde la empatía. Porque el que se muestra interesado en ti, sin juzgarte, sin exigirte, sin huir, genera en ti una deuda emocional invisible. Le confías tanto que luego te es imposible negarle algo. No porque te obligue, sino porque tú ya te has rendido desde dentro. Este personaje no te traiciona de inmediato. No expone tus secretos en público. No te ataca directamente. Su forma de operar es mucho más peligrosa. Se convierte en tu espejo, en tu contención, en tu sombra ideal. Y cuando llega el momento de influir en ti, lo hace sin que te des cuenta. Tal vez te sugiera decisiones que te harían bien. Tal vez te desanime de vínculos que no te suman. Tal vez siembren dudas sutiles sobre personas que podrían alejarte de él. No por maldad evidente, sino por un instinto de conservación emocional. Porque si tú dependes de él para tu estabilidad, su poder es absoluto. El empático estratégico no te hace sentir mal. Te hace sentir visto. Pero ese sentirte visto puede convertirse en una prisión. Porque en algún punto de la relación ya no actúas libremente. Actúas condicionado por lo que crees que él aprobaría, pensaría o esperaría de ti. Te autocensuras. Te moderas. Te adaptas. Y ahí ya no eres tú. Eres una versión emocionalmente dependiente. ¿Y qué ocurre cuando te das cuenta? ¿Cuando intuyes que esa conexión perfecta era demasiado perfecta? Lo más devastador es que te preguntas si estás siendo injusto. Si estás traicionando a alguien que solo te entendió. Y ahí radica la fuerza de esta figura. En su capacidad de anular tu juicio sin usar la fuerza. Maquiavelo habría dicho, quien conoce tus heridas puede sanarte. O puede hacerte sangrar con precisión. Porque la empatía cinética es una herramienta de poder. Y el conocimiento emocional sin amor auténtico es una forma de manipulación que pocos saben detectar. El empático estratégico no necesita máscaras. Su rostro sincero es su mejor disfraz. Porque realmente siente, realmente conecta. Pero su objetivo final no es compartir contigo la vida. Es posicionarse como indispensable en ella. Y si no lo notas a tiempo, terminarás haciendo cosas que no querías. Renunciando a tu independencia. Tomando decisiones para no decepcionarlo. Y creyendo que eso es amor.
cuando en realidad es dependencia emocional inducida. Obediencia psicológica sutil. Una hipnosis afectiva perfectamente diseñada. Por eso, desconfía de quien parece entenderte más de lo que tú mismo puedes. No porque todo aquel que escuche sea peligroso, sino porque algunos escuchan solo para hablar en tu nombre más adelante. Y cuando lo hagan, ya no tendrás voz propia. Solo un eco. Uno que te susurra lo que debes sentir, pensar y decidir. Cuarto. El que te halaga en exceso. No llega con críticas. No te cuestiona. No te corrige. Al contrario, te eleva. Te halaga. Te adora. Habla de ti como si fueras una divinidad. Como si todo en ti fuera admirable. Como si tu sola existencia mereciera una ovación constante. Y tú, con el corazón sediento de validación, como todos los seres humanos, lo dejas entrar. Le das acceso. Porque crees que finalmente alguien te ve. Cuando en realidad solo está construyendo un altar donde tú serás la ofrenda. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. El halago excesivo no es una muestra de amor, sino una herramienta de poder. El adulador no te fortalece. Te ablanda. Te vuelve dependiente de su aprobación. Y cuando ya no puedes vivir sin su aplauso, deja de aplaudir. Y tú comienzas a hacer cualquier cosa para recuperarlo. El que te halaga en exceso es un arquitecto del ego. Sabe cómo inflarlo con delicadeza. Cómo alimentar tus inseguridades con palabras grandiosas. Cómo darte exactamente lo que quieres oír. Porque no te observa como eres. Te diseña como quiere que seas. Alguien que necesita sus palabras para sentirse completo. Y esa necesidad es el principio de tu debilidad. Porque en algún punto ya no actúas por convicción, sino por recompensa emocional. Empiezas a moldearte para seguir recibiendo su validación. A evitar errores solo por temor a decepcionarlo. A tomar decisiones que no te representan, solo para mantenerte en su gracia. Maquiavelo advertía. El príncipe debe desconfiar de quien siempre lo halaga, pues ese no le sirve. Lo adormece. Y eso es exactamente lo que hace esta figura. Te anestesia. Te hace sentir tan suficiente, tan perfecto, tan más que los demás, que dejas de cuestionarte, de exigirte, de evolucionar. Te estancas en una imagen idealizada que no solo es falsa, sino peligrosa. Porque el halago constante tiene un efecto sutil. Entierra tu lucidez. ¿Para qué reflexionar si ya eres maravilloso? ¿Para qué crecer si ya has llegado? ¿Para qué defenderte si todo el mundo, supuestamente, te ama? Ahí es donde el halago se convierte en una droga. Una que calma el alma, pero destruye el carácter. Este personaje no te ayuda a verte con claridad. Te ofrece un espejo distorsionado, donde siempre eres brillante, fuerte, especial, incluso cuando estás equivocado. Y en ese reflejo pierdes la noción de tus límites, de tus fallas, de tus zonas ciegas. Porque estás siendo alimentado por una imagen inflada, no por la verdad. Pero ¿por qué alguien haría esto? Porque el que te endiosa, te domestica. Porque una persona inflada de sí misma es más fácil de manipular. Porque alguien que depende emocionalmente del halago hará cualquier cosa por mantenerlo. Aunque eso implique callar su voz interior, traicionar sus valores o actuar en contra de su esencia. Y lo peor es que cuando tú, en un arranque de dignidad, decides alejarte o poner límites, el halago desaparece. Y con él, tu autoestima. Porque ya la habías delegado. Ya no era tuya. Ya estaba en manos de quien te aduló con maestría. Y ahí aparece el vacío, la confusión, el temblor interno. Como un adicto en abstinencia. Como un prisionero emocional sin carcelero. Maquiavelo decía que el adulo era más peligroso que el desprecio. Porque el desprecio despierta la fuerza, pero el halago la adormece. Y tú, dormido en esa alabanza constante, dejas de ver lo esencial. Que no te amaban. Te utilizaban. Que no te admiraban. Te manipulaban con amabilidad. Este personaje no grita, no impone, no castiga. Solo te dice que eres grandioso. Una y otra vez. Hasta que te lo crees. Y cuando te lo crees, deja de decírtelo. Y tú, desesperado por recuperar esa versión inflada de ti mismo, comienzas a ceder. A adaptarte. A callar. A convertirte en lo que él necesita que seas. Y ahí te destruyes. Silenciosamente. En nombre del amor. En nombre del reconocimiento. En nombre de alguien que jamás vio tu alma. Solo tu ego. Por eso,
Maquiavelo habría aconsejado algo brutal. Desconfía del que nunca te desafía. Desconfía del que siempre te aplaude. Porque el verdadero aliado no es el que te endiosa. Es el que te revela, incluso cuando duele. El que te halaga sin pausa no te ama. Te diseña. Y lo que te diseña, te domina. Y si no despiertas a tiempo, terminarás siendo esclavo de una versión de ti que ni siquiera elegiste. Una versión inflada, anestesiada y profundamente sola. 5. El neutral frío. No te ataca. No te defiende. No se involucra. Simplemente está ahí. Como un espectador. Siempre presente. Siempre atento. Pero jamás comprometido. No se moja en tus conflictos. No opina cuando ardes en dudas. No toma partido cuando estás en medio del fuego. Solo observa. Con esa calma pasmosa. Con esa frialdad que no grita, pero que pesa. Y tú, al principio, agradeces su equilibrio, su serenidad, su madurez. Pero lo que parece templanza muchas veces es simple cálculo. Es cobardía con disfraz de sabiduría. Es estrategia disfrazada de indiferencia emocional. Maquiavelo desconfiaba de este tipo más que de cualquier enemigo frontal. Porque al menos el enemigo se declara. Ataca. Se expone. Se quema. Pero el neutral, ese es invisible. Y en el arte del poder, lo invisible es lo más letal. El neutral frío nunca se enfanga. Nunca queda mal. Nunca corre riesgos. Prefiere callar antes que incomodar. Prefiere apartarse antes que elegir. Y lo hace no por paz, sino por conveniencia. Porque en su mente todo es una partida de ajedrez. Y mientras tú estás luchando, Él está calculando. Mientras tú ardes de emoción, Él toma nota. Mientras tú sangras, Él planifica su movimiento. Para cuando estés débil y Él fuerte. Este personaje no quiere ayudarte ni destruirte. Solo quiere tener la ventaja. Y para eso necesita mantener una posición elevada, distante, libre de alianzas. Se mueve como un satélite, girando alrededor de tu caos, sin intervenir, pero sin perderse un solo detalle. Y tú, confundido, le atribuyes virtudes que no tiene. Dices que es prudente, que no se mete porque es sabio, que es emocionalmente maduro. Pero en realidad es un estratega del desapego interesado. Alguien que aprendió que no se necesita actuar para influir. Que basta con estar en silencio, en el momento preciso, con la palabra exacta, para torcer el curso de los hechos sin quedar expuesto. Maquiavelo hubiera advertido que la neutralidad, en tiempos de tensión, es una forma de traición anticipada. Porque cuando tú más necesitas claridad, el neutral frío te ofrece ambigüedad. Cuando tú esperas un apoyo, él ofrece distancia. Y esa distancia se convierte en una herida invisible. No porque haya hecho algo, sino porque eligió no hacer nada. El verdadero problema con este personaje es que se instala en tu vida sin parecer amenaza. Nunca se convierte en enemigo, pero tampoco en verdadero amigo. Es ese ser que nunca te falló, pero tampoco te sostuvo. Que nunca te agredió, pero tampoco te defendió. Y cuando el momento de decidir llega, su frialdad es un golpe tan brutal como una traición explícita. Y aquí viene lo peor. El neutral frío siempre cae bien. Es políticamente correcto. Nunca entra en polémicas. Nunca se desborda. Es el favorito de todos. Porque nunca se muestra demasiado. Y esa imagen, esa fachada de estabilidad, lo hace aún más peligroso. Porque cuando actúe, porque eventualmente lo hará, nadie sospechará de él. Y tú menos. Maquiavelo diría, prefiero a un enemigo declarado que a un amigo que no se define. Porque el enemigo despierta tu defensa, pero el neutral duerme tu intuición. Lo ves como confiable, pero no lo es. Lo ves como sabio, pero solo está esperando. Esperando que tú tropieces, que tú caigas, que tú te rompas, para entonces moverse sin obstáculos. Este tipo de persona no se mancha las manos. Se beneficia de la sangre que otros derraman. No pierde tiempo atacando, deja que tú te consumas. Y cuando ya no puedas más, cuando estés débil, confundido o solo,
se acerca. No para destruirte, sino para tomar lo que quede. Porque lo que quiere no es tu ruina, sino lo que sobrevive después de ella. Y tú, aún herido, aún dolido, pensarás, al menos él se quedó. Pero no se quedó por ti. Se quedó por el momento exacto en el que tú ya no puedas defender tu poder. Porque lo que él quiere no es tu amistad, es tu posición, tu influencia, tu lugar. Y si puede obtenerlo sin ensuciarse, mejor. Por eso Maquiavelo hubiera puesto especial atención en este tipo de figura. Porque no es la que más ruido hace, sino la que más provecho saca. No te destruye por acción, te debilita por omisión. No con cuchillos, sino con ausencias. Con ese silencio que en lugar de sanar, te descompone. Y si no despiertas, si no lo ves, si no te preguntas por qué alguien que nunca te apoya está tan cerca de ti, terminarás descubriendo demasiado tarde que el peor daño no siempre lo hace el traidor. A veces lo hace el espectador. El que te ve caer y no te lanza una cuerda, pero anota el lugar exacto donde tocaste fondo, para ir a recoger las piezas cuando ya no puedas armarte de nuevo. 6. El competidor encubierto. Te aplaude, te sonríe, te dice que está feliz por ti, pero apenas das la vuelta, ya está moviendo sus piezas, no para ayudarte, no para crecer contigo, sino para superarte, silenciosamente, elegantemente, estratégicamente, porque no puede evitarlo, no puede soportar tu brillo, no puede tolerar tu victoria. Su ego no lo permite, su sombra no lo admite. Así que te apoya, mientras conspira internamente para opacarte sin que lo notes. Maquiavelo reconocería a esta figura de inmediato, el rival disfrazado de aliado. El competidor encubierto no pelea abiertamente. Sería muy evidente, sería muy vulgar. Él prefiere la danza sutil de la admiración envenenada. Esa que parece celebración, pero es comparación. Esa que parece afecto, pero es competencia emocional. Esa que parece admiración, pero huele a resentimiento contenido. Este personaje nunca te dirá que quiere ganarte. Te dirá que te admira, que eres una inspiración, que está aprendiendo de ti. Pero cada palabra viene con una intención oculta, medir cuánto puede acercarse a tu nivel, para luego, poco a poco, escalar por encima. No con agresividad, sino con diplomacia. No con ataques, sino con gestos disfrazados de amistad. Y tú, al principio, lo verás como un compañero, como alguien que crece a tu lado, que celebra contigo, que te entiende. Pero con el tiempo sentirás algo raro, sutil, invisible, como una presión, como una competencia no declarada, como si todo lo que haces se convirtiera en una vara con la que él también debe medirse y superarte. Maquiavelo habría dicho, el enemigo que te enfrenta te hace más fuerte, pero el que te imita te debilita desde dentro. Porque este tipo de persona no solo quiere lo que tú tienes, quiere demostrar que lo puede hacer mejor, y para eso usará tu energía como referencia, tus ideas como base, tu estilo como molde, hasta que, sin saber cómo, te encuentras compitiendo con alguien que juró que no era una competencia. Y lo más perverso es que no lo hace por maldad evidente, lo hace por inseguridad camuflada, por esa herida narcisista que no tolera ser segundo, por esa necesidad de validación que no encuentra paz hasta sentirse más que tú, aunque tenga que imitarte, aunque tenga que disfrazar su rivalidad con afecto. El competidor encubierto opera desde la sutileza, no te ataca, te iguala, no te confronta, te copia, no te sabotea directamente, pero se adelanta a ti. Si tú anuncias un proyecto, él lanza uno propio. Si tú logras algo, él lo publica a los minutos. Y siempre con una sonrisa, siempre con palabras amables, siempre con ese tono tibio que parece apoyo, pero no lo es. Y tú, confundido, empiezas a silenciarte, a esconder tus planes, a dudar de tu autenticidad,
porque ya no sabes si estás creciendo o compitiendo sin querer. Porque cada vez que brillas, Él brilla más fuerte. Porque cada vez que das un paso, Él da dos. No por convicción propia, sino para no quedarse atrás. Maquiavelo sabía que la competencia no siempre es declarada, que muchas veces se disfraza de admiración, y que los peores rivales son los que se sientan a tu mesa, brindan contigo, y luego te siguen los pasos para no perder su lugar. Este personaje te desgasta sin gritar, sin atacar, solo con su presencia constante, con su aparente humildad, con su obsesiva comparación. Tú creces desde el alma, Él crece desde la herida. Tú actúas por propósito, Él por ansiedad. Tú creas, Él te imita, pero lo hace tan bien, tan pulcro, tan sutil, que te cuesta señalarlo sin parecer paranoico. ¿Y qué ocurre cuando tú decides parar, descansar, respirar? Él no. Él acelera, porque su motor no es el amor, es la necesidad de no quedarse detrás de ti. Y en ese frenesí te obliga a seguir, a producir, a moverte. No por pasión, sino por miedo a ser alcanzado. Ahí es cuando su competencia deja de ser suya y se convierte en tu carga. Maquiavelo diría que el arte de ganar no está en competir más fuerte, sino en elegir con quién nunca competir. Porque hay batallas que parecen admiración, pero son guerras de egos. Y si no las ves, te conviertes en gladiador de una arena que no elegiste, solo para entretener el vacío del otro. Por eso debes observar, no lo que te dicen, sino lo que hacen después de tus triunfos. No los aplausos, sino las acciones silenciosas. No los abrazos, sino la mirada que se escapa cuando logras algo grande. Porque ahí, en ese gesto mínimo, verás la verdad que las palabras esconden. Y si reconoces a este tipo en tu vida, aléjate, no por odio, sino por paz. Porque el competidor encubierto no te quiere libre, te quiere presente, para superarte. Y esa no es amistad, es rivalidad disfrazada, es admiración con filo, es una guerra sin declaraciones, donde el que no compite, también pierde. 7. El que nunca olvida, perdonó, o eso te dijo. Asintió con la cabeza, bajó la mirada y te dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada, que lo entendía, que ya había pasado. Pero lo que no sabías es que mientras tú te aliviabas con su aparente paz, él abría un archivo mental, uno silencioso, uno muy bien ordenado, uno que no olvidará jamás. Porque hay personas que no gritan, no explotan, no discuten, pero tampoco olvidan. Y ese silencio, que parece madurez, que parece templanza, en realidad es estrategia. Es el tiempo necesario para preparar la jugada perfecta. La jugada que no será emocional, será quirúrgica, precisa, innegable. Maquiavelo lo sabía. El que olvida rápido no representa una amenaza. El que reacciona con rabia, aunque intenso, es predecible. Pero el que se traga el dolor sin hacer un solo gesto, ese está elaborando su venganza en el lenguaje más temido por los hombres de poder, la paciencia. El que nunca olvida no te muestra sus cartas, nunca te dice cuánto le dolió, cuánto lo marcó, cuánto lo observó. Jamás revela el impacto. De hecho, actúa con tanta calma, con tanta frialdad emocional, que tú juras que ya pasó todo. Y eso es parte del plan, porque mientras más confiado estés, más eficaz será el golpe cuando llegue. Este personaje vive en una especie de memoria estratégica. No recuerda por nostalgia, recuerda por utilidad. No acumula emociones, acumula datos. No guarda rencor como un castigo emocional, sino como una hoja de ruta para debilitarte en el momento exacto. No es vengativo desde el corazón, es vengativo desde la mente. Maquiavelo habría escrito que el que espera para golpear, golpea más hondo, porque la rabia inmediata es torpe, pero la rabia reprimida, convertida en plan, en análisis, en espera activa, esa es letal,
Es como el veneno que no actúa al instante, que se mezcla con la sangre, que viaja lentamente y que un día paraliza. El que nunca olvida puede acompañarte durante años, puede parecer un aliado, puede ser amable, atento, incluso protector. Pero todo eso tiene una condición silenciosa, que nunca vuelvas a tocar esa herida, que nunca lo pongas en una posición donde él sienta que pierde, que sufre, que tú ganaste. Porque si lo haces, aunque sea sin querer, empezará el conteo regresivo. Y lo más siniestro es que su venganza no será explosiva, no será evidente, será sutil, elegante, maquiavélica. Tal vez te bloquee cuando más lo necesites. Tal vez revele una verdad que sabías que guardaba. Tal vez simplemente no aparezca cuando estés en ruinas, y tú no podrás reclamarle nada, porque él, después de todo, ya había perdonado. Pero el perdón, cuando es falso, es una trampa. Es una celda invisible donde tú crees haber sido liberado, cuando en realidad solo estás siendo observado. El que nunca olvida no busca justicia, busca equilibrio. Y si alguna vez lo hiciste sentir menos, vulnerable, dañado o humillado, en su mente eso debe ser corregido, no con gritos, no con confrontación, sino con actos. Uno solo, pero devastador. Y tú, cuando llegue ese momento, recordarás cada gesto, cada silencio, cada mirada aparentemente neutral, cada tranquilo, no pasa nada. Y entenderás que el infierno más frío no es el de la traición abierta, sino el de la venganza contenida. Maquiavelo habría dicho: no temas al enemigo que te ataca hoy, teme al amigo que no reaccionó ayer. Porque lo no dicho muchas veces no es olvido, es archivo. Y lo más desgarrador es que muchas veces tú no lo hiciste con intención. Tal vez lo heriste sin querer. Tal vez dijiste una verdad incómoda. Tal vez lo abandonaste por necesidad. Pero para él no fue una anécdota, fue una deuda. Y toda deuda, tarde o temprano, se cobra. Este personaje vive de su memoria. No como un recuerdo, sino como una arma, y cuando la activa no lo hace para ganar, lo hace para equilibrar el tablero, para devolverte exactamente lo que él sintió, y lo hace sin remordimiento, porque en su lógica, la justicia no se negocia, se ejecuta. Por eso Maquiavelo advertiría con frialdad: no confíes en quien dice que ya olvidó, sin habértelo demostrado. Porque el olvido verdadero se nota en los actos, no en las palabras. Y si sus actos siguen siendo perfectos, si sigue siendo demasiado correcto, demasiado neutral, demasiado en paz, tal vez no esté en paz, tal vez esté esperando. Y si no lo detectas a tiempo, serás tú quien pague la factura completa de algo que ya dabas por resuelto. Porque en la guerra emocional, el que recuerda más tiempo tiene la última palabra, y esa palabra casi siempre duele más que cualquier grito, porque no busca herirte, busca enseñarte que nunca debiste confiar. Ahora lo ves, no todos los que te destruyen levantan la voz, algunos simplemente se quedan, observan, te imitan, te halagan, te entienden, te piden ayuda. Y mientras tú bajas la guardia creyendo que estás rodeado de afecto, lo que en realidad te rodea es una sofisticada red de estrategias humanas disfrazadas de vínculos. Maquiavelo no escribió para los cínicos, escribió para los lúcidos, para los que no quieren vivir engañados, para los que entienden que el poder no está solo en lo que haces, sino en a quién dejas entrar. Porque la verdadera debilidad no es llorar ni equivocarse, es no saber distinguir al amigo del oportunista, al aliado del competidor, al herido del manipulador. Y lo más perturbador de todo esto es que muchas veces tú también fuiste uno de ellos. También callaste cuando debiste hablar. También ayudaste para retener. También imitaste para sentirte suficiente. Todos hemos sido máscara. Y todos hemos sido víctimas.
Porque en el fondo, la guerra no es contra otros, es contra nuestra ceguera. Este no es un video para vivir con miedo, es un recordatorio para vivir con ojos abiertos, para entender que la ingenuidad no es virtud, es vulnerabilidad, que la bondad sin criterio es autoabandono, que el amor verdadero no te manipula, no te drena, no te aplasta, te libera. Así que si alguna de estas 7 figuras vive cerca de ti o dentro de ti, es hora de tomar decisiones. Tal vez duelan, pero peor es seguir cediendo tu alma, tu energía, tu propósito, a quienes no sabrán qué hacer con ellos, más que devorarlos.